Bienvenidos a Voces del Crimen. Hoy les traemos una historia real y estremecedora, aventura sexual entre una mujer y su joven vecino acaba en asesinato. Si te gustan las narraciones llenas de drama y suspenso, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún caso. En un barrio humilde de Medellín, donde las casas de concreto se apilan unas sobre otras y el ruido de las motos llena el aire, vivía Mariana Álzate, una mujer de 38 años que cargaba el peso de una vida marcada por la rutina y el desencanto. Mariana era alta, de piel trigueña y ojos oscuros que alguna vez brillaron con sueños, pero que ahora se apagaban tras años de matrimonio con Luis. Un hombre tosco y distante que trabajaba como taxista y llegaba a casa oliendo a licor y cansancio. No tenían hijos, y eso, aunque nunca lo admitía, le pesaba como una deuda invisible. Al lado de su casa vivía Daniel Restrepo, un joven de 22 años que había llegado al barrio hacía apenas 6 meses. Daniel era el típico pelao de ciudad, flaco, de cabello desordenado, con una sonrisa fácil y esa energía inquieta que tienen los que aún no han sido doblegados por la vida. Trabajaba como ayudante en una ferretería cercana, y en las tardes, solía sentarse en el andén frente a su casa a tocar guitarra o charlar con los vecinos. Era un muchacho sencillo, pero tenía algo que lo hacía destacar, una mezcla de inocencia y audacia que no pasaba desapercibida. Mariana lo notó por primera vez un sábado por la mañana. Estaba barriendo la entrada de su casa cuando lo vio pasar con una caja de herramientas, silbando una canción de Diomedes Díaz. Él levantó la mirada y le dijo, con esa desfachatez juvenil, «Vecina, usted sí que pone lindo este barrio». Ella sonrió, más por cortesía que por coquetería, pero algo en esas palabras se le quedó grabado. Luis nunca le decía cosas así. De hecho, Luis apenas le hablaba. Los días pasaron, y los encuentros casuales se volvieron rutina. Un buenos días por aquí, un cómo está, por allá. Mariana empezó a notar cómo Daniel la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, con una curiosidad que rayaba en lo descarado. Y aunque al principio lo ignoró, poco a poco empezó a sentirse halagada. A sus 38 años, con las arrugas marcándole el rostro y el cuerpo ya no tan firme como antes, ese interés le despertaba algo que creía muerto, el deseo de ser vista. Una tarde, mientras llovía a cántaros y Medellín se cubría de un gris espeso, Mariana estaba sola en casa. Luis había salido a trabajar, como siempre, y ella preparaba un café en la cocina cuando tocaron la puerta. Era Daniel, empapado de pies a cabeza, con una sonrisa nerviosa. «Vecina, ¿me presta un trapo? Se me pinchó la llanta de la moto y estoy hecho un desastre». Mariana dudó un segundo, pero lo dejó pasar. Le dio una toalla vieja y, mientras él se secaba, se quedaron charlando. Habló del trabajo, del barrio, de lo mucho que le gustaba Medellín a pesar del caos. Ella, sin saber por qué, le ofreció un café. Esa charla inocente duró más de lo esperado. Entre risas y miradas furtivas, algo cambió. Cuando Daniel se acercó para devolverle la taza, sus manos se rozaron, y el silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos quiso nombrar. «Gracias, vecina», dijo él, con la voz un poco más baja de lo habitual. Ella solo asintió, pero cuando cerró la puerta, su corazón latía como no lo hacía en años. Esa noche, Mariana no durmió. Pensó en Daniel, en su juventud, en esa chispa que Luis jamás le había dado. Y aunque sabía que estaba mal, que era una locura, una parte de ella ya había decidido que no iba a dejarlo solo en un café. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso para Mariana. Cada vez que salía al balcón o pasaba por la ventana, sus ojos buscaban a Daniel sin querer admitirlo. Él, por su parte, parecía haber captado la señal. Sus saludos se volvieron más largos, sus sonrisas más atrevidas. Una mañana, mientras ella colgaba ropa en el patio trasero, él apareció en el suyo, separado apenas por una pared baja de ladrillos. «Siempre tan ocupada, vecina», le dijo, apoyándose con esa naturalidad que desarmaba. Mariana, con las manos húmedas por la ropa, sintió un calor subirle al rostro. «Alguien tiene que mantener esto en orden», respondió, tratando de sonar casual. Ese intercambio marcó el inicio de algo que ninguno de los dos planeó, pero que ambos dejaron crecer. Las charlas se hicieron más frecuentes, un comentario sobre el clima, una queja sobre el ruido del barrio,
una broma que terminaba en risas compartidas. Mariana empezó a notar cómo Daniel buscaba excusas para acercarse. Una vez le pidió ayuda para mover una mesa en su casa, otra, le ofreció un mango maduro que había comprado en el mercado. Ella aceptaba, consciente de que cada gesto era un paso hacia un terreno peligroso. La chispa definitiva llegó una noche de viernes. Luis había salido con sus amigos taxistas, algo habitual que Mariana ya no cuestionaba. Estaba sola, viendo televisión, cuando escuchó un golpe en la puerta. Era Daniel, con una botella de aguardiente en la mano y una excusa débil. Vecina, óigame unas lucas extra en la ferretería, ¿me acompaña a celebrar? Ella dudó. Sabía que abrir esa puerta era más que dejarlo entrar a su casa, era dejarlo entrar a algo que no podría controlar. Pero dijo que sí. Se sentaron en la sala, con la televisión de fondo y el aguardiente en vasos pequeños. La conversación fluyó fácil, como siempre, pero el alcohol soltó lo que las palabras habían evadido. Daniel le habló de su vida, había crecido en un pueblo cerca de Envigado, hijo de una madre soltera que lo había sacado adelante vendiendo arepas. Nunca conoció a su padre, y Medellín era su escape, su chance de ser algo más. Mariana, a su vez, se sorprendió contándole cosas que nunca decía en voz alta, la frialdad de Luis, los años de soledad, el vacío que la carcomía. El aire se cargó de algo más que palabras. Cuando Daniel se acercó para llenarle el vaso, sus dedos rozaron los de ella otra vez, pero esta vez no se apartaron. La mirada que intercambiaron fue una pregunta sin respuesta verbal. Él se inclinó, lento, dándole tiempo para detenerlo. Ella no lo hizo. El primer beso fue torpe, nervioso, pero encendió una pasión que Mariana había olvidado que existía. En cuestión de minutos, estaban en su cuarto, arrancándose la ropa con una urgencia que mezclaba deseo y culpa. Esa noche, entre sábanas revueltas y susurros, cruzaron una línea que no tenía vuelta atrás. Mariana sabía que estaba mal, era mayor que él, estaba casada, vivía al lado. Pero por primera vez en años, se sintió viva. Daniel, con su juventud y su fuego, le dio lo que Luis nunca pudo. Cuando él se fue, ya entrada la madrugada, ella se quedó mirando el techo, dividida entre el éxtasis y el miedo. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Pero para Mariana, todo había cambiado. Y aunque no lo sabía, ese primer paso hacia el abismo ya había puesto en marcha una cadena de eventos que terminaría en sangre. Tras esa primera noche, Mariana y Daniel cayeron en una rutina secreta que los consumía. Cada vez que Luis salía a trabajar o se perdía en sus noches de borrachera, Daniel encontraba la forma de colarse en la casa de al lado. A veces era un mensaje discreto desde su ventana, un «¿Estás sola?», que ella respondía con un movimiento de cortina. Otras, él simplemente tocaba la puerta con cualquier excusa, un favor, una herramienta prestada, algo que justificara su presencia. Pero siempre terminaban igual, enredados en la cama de Mariana, atrapados en una pasión que los cegaba. Mariana vivía en una contradicción constante. Por un lado, se sentía rejuvenecida. Daniel la hacía reír, la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, y en sus brazos encontraba una intensidad que había olvidado. Pero al mismo tiempo, el peso de la culpa crecía. Cada vez que Luis llegaba a casa, ella lo miraba con una mezcla de miedo y desprecio. Él no parecía notar nada, seguía con su vida de siempre, gruñendo órdenes o ignorándola por completo. Sin embargo, Mariana vivía paranoica. ¿Y si alguien los había visto? ¿Y si una vecina chismosa empezaba a hablar? El barrio, como todos en Medellín, era un hervidero de rumores. Las casas estaban tan cerca que los sonidos viajaban, una discusión, una risa, un portazo. Mariana empezó a tomar precauciones. Cerraba las cortinas con más cuidado, bajaba el volumen de la televisión cuando Daniel estaba con ella. Él, en cambio, parecía no preocuparse. Tranquila, vecina, nadie se va a meter en lo nuestro, decía con esa confianza juvenil que a veces la irritaba. Pero ella no estaba tan segura. Una tarde, mientras compraba en la tienda de la esquina, Mariana sintió una mirada clavada en ella. Era Clara, una vecina de unos 50 años conocida por su lengua afilada. «Qué bien te ves últimamente, Mariana, ¿cuál es el secreto?», le dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos.
Mariana balbuceó una excusa sobre una nueva crema para la cara, pero el comentario la dejó helada. ¿Sabía algo? ¿Había visto a Daniel entrando y saliendo? Esa noche, por primera vez, le pidió a Daniel que no viniera. Él se rió, pensando que era un juego, pero ella estaba seria. Esto no es un chiste, Daniel. Si Luis se entera, nos mata a los dos. Esas palabras, dichas en un arranque de ansiedad, resonaron más de lo que Mariana esperaba. Daniel la miró fijo, como si evaluara algo, y luego asintió. Está bien, vecina. Pero tú sabes que esto no para aquí. Y tenía razón. Al día siguiente, cuando Luis salió, Daniel volvió. El deseo entre ellos era más fuerte que el miedo, más fuerte que la razón. Pero el peligro no solo venía de Luis o de los vecinos. Daniel empezó a cambiar. Lo que al principio era espontaneidad se volvió posesión. Le mandaba mensajes a toda hora, preguntándole dónde estaba, con quién hablaba. Una vez, en pleno calor del momento, le susurró, tú eres mía, Mariana. Nadie más te va a tener. Ella lo tomó como un arranque pasional, pero algo en su tono la inquietó. Él era joven, impulsivo, y empezaba a mostrar un lado que ella no había visto, celos que rayaban en lo obsesivo. Mientras tanto, Luis seguía ajeno, o eso parecía. Pero una noche, al llegar a casa, dejó caer una frase que heló a Mariana, el barrio está muy callado últimamente. Como si escondieran algo. Ella sonrió nerviosa, pero no dijo nada. No sabía que esas palabras eran el primer indicio de que el juego que había empezado con Daniel estaba a punto de salirse de control. La relación entre Mariana y Daniel se volvió una cuerda floja que ambos caminaban con los ojos vendados. Cada encuentro era más intenso, pero también más arriesgado. Mariana vivía en un estado de alerta constante. El comentario de Luis sobre el barrio la había dejado intranquila, y aunque él no volvió a mencionarlo, ella empezó a notar pequeños detalles, como la miraba de reojo mientras comía, como dejaba el celular boca abajo en la mesa, algo que nunca hacía antes. ¿Sospechaba algo? ¿O era solo su imaginación jugándole una mala pasada? Daniel, por su parte, se volvía más demandante. Ya no se conformaba con las noches que Luis dejaba libre. Una tarde, mientras Mariana lavaba platos, él apareció en la puerta trasera sin avisar. Necesito verte, vecina. No aguanto estar sin ti, dijo, con los ojos brillantes de una mezcla de deseo y urgencia. Ella lo dejó entrar, pero le pidió que fuera rápido. Él la besó con una intensidad que rayaba en lo desesperado, y aunque ella se dejó llevar, una parte de su mente no dejaba de pensar en el reloj. Luis podía llegar en cualquier momento. Ese día, mientras Daniel se iba, Mariana escuchó un ruido en la calle. Miró por la ventana y vio a Clara, la vecina chismosa, parada en la esquina, fumando un cigarrillo y mirando hacia su casa. No dijo nada, pero la forma en que apagó el cigarro y se alejó dejó a Mariana con un nudo en el estómago. Esa noche, no pudo dormir. Se imaginó a Clara contándole todo a Luis entrando con el machete que guardaba en el taxi, a Daniel enfrentándolo. La fantasía era tan vívida que tuvo que levantarse a tomar agua para calmarse. Al día siguiente, Daniel la sorprendió con un regalo, un collar barato, de esos que venden en las plazas de Medellín, con un corazón de plástico rojo. Pa, que te acuerdes de mí, dijo, sonriendo. Mariana lo aceptó, pero no se lo puso. Algo en el gesto le pareció demasiado íntimo, demasiado serio. Lo que habían empezado como una aventura se estaba convirtiendo en una atadura, y ella no sabía cómo manejarlo. Daniel, esto no puede seguir así. Nos vamos a meter en problemas, le dijo esa tarde, mientras él fumaba un cigarrillo en el patio. Él la miró, serio por primera vez. ¿Problemas? El único problema sería que me dejes, Mariana. Tú sabes que no voy a permitir eso. Esas palabras la dejaron helada. Había un filo en su voz que no había oído antes, una sombra que empezaba a asomarse. Pero antes de que pudiera responder, él se acercó y la besó, borrando la discusión con esa habilidad que tenía para hacerla olvidar. Sin embargo, el miedo ya estaba ahí, creciendo como una maleza que no podía arrancar. Días después, el primer golpe llegó. Mariana estaba en la tienda cuando Clara se le acercó de nuevo.
Qué raro ver al vecino entrando tanto a tu casa, ¿no? Uno pensaría que Luis no está mucho por ahí, dijo, con esa sonrisa venenosa. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No sé de qué hablas, respondió, pero su voz tembló. Clara se rió y se fue, dejándola con el corazón en la garganta. Esa noche, Luis llegó más temprano de lo habitual. No dijo mucho, pero se sentó en la sala con una cerveza en la mano y la miró fijamente. ¿Qué pasa, Mariana? Te veo nerviosa, preguntó, con un tono que no era ni amable ni acusador, solo frío. Ella negó con la cabeza, pero supo que el juego estaba cambiando. Las sombras del barrio empezaban a cerrarse sobre ellos, y el peligro ya no era solo una posibilidad, era una certeza. Mariana ya no podía ignorar las señales. La mirada de Luis, las indirectas de Clara, el aire denso que parecía envolver el barrio, todo le gritaba que el secreto que compartía con Daniel estaba a punto de estallar. Intentó poner distancia. Una mañana, cuando él apareció en su puerta con esa sonrisa que antes la derretía, ella lo detuvo. No podemos seguir, Daniel. Esto se está saliendo de control, le dijo, con la voz firme aunque por dentro temblaba. Él frunció el ceño, como si no entendiera. ¿De qué hablas? Nadie sabe nada. Solo estamos tú y yo. Pero Mariana no estaba tan segura. Esa misma tarde, mientras compraba en el mercado, escuchó un rumor que la paralizó. Dos vecinas cuchicheaban cerca de los puestos de frutas. Dicen que el pelao de la ferretería anda metido con una casada. Pobre el marido, tan trabajador. No mencionaron nombres, pero Mariana sintió que el comentario era una flecha directa a su pecho. Se fue a casa con las manos temblando, el miedo royéndole las entrañas. Si el chisme ya circulaba, era cuestión de tiempo antes de que llegara a Luis. Daniel, sin embargo, no parecía dispuesto a ceder. Esa noche, mientras Luis dormía roncando en el sofá, él le mandó un mensaje: te extraño, vecina. No me dejes así. Mariana lo leyó y lo borró de inmediato, pero no respondió. Quería terminarlo, pero una parte de ella, esa que aún se estremecía al recordar sus caricias, no la dejaba cortar del todo. Era como una adicción, y ella lo sabía. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Mariana estaba barriendo la entrada cuando Luis salió del taxi con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de furia contenida y algo más oscuro. ¿Qué pasa con el vecino, Mariana?, le soltó sin preámbulos. Ella se quedó helada, el trapeador cayendo de sus manos. ¿Qué vecino?, intentó sonar confundida, pero su voz la traicionó. Luis dio un paso hacia ella, los ojos inyectados de rabia. No te hagas la pendeja. Clara me dijo que el pelao ese entra y sale de aquí como si fuera su casa. ¿Me estás viendo la cara? Mariana negó todo, jurando que eran mentiras, que Clara era una chismosa sin vida. Luis no respondió, solo la miró fijamente antes de subir al taxi y arrancar con un chirrido de llantas. Ella se quedó en la puerta, el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que Luis no era de los que olvidaban una sospecha. Había visto cómo manejaba sus problemas en la calle, con gritos, puños o, en el peor de los casos, con ese machete que guardaba bajo el asiento. Esa noche, Daniel llegó como si nada. Mariana lo enfrentó en el patio, susurrando para no alertar a nadie. Luis sabe algo. Esto tiene que parar ya. Pero él no reaccionó como esperaba. En lugar de preocuparse, se acercó más, tomándola por la cintura. Que se entere, entonces. Yo no te voy a soltar, Mariana. Si él se mete, lo arreglo a mi manera. Había una amenaza en sus palabras, un brillo en sus ojos que la asustó. Por primera vez, se preguntó quién era realmente Daniel. Horas después, sola en su cama, Mariana escuchó el taxi de Luis llegar. El motor se apagó, pero él no entró de inmediato. Se quedó afuera, fumando, mirando la casa de Daniel. Ella lo vio por la ventana, y supo que el cerco se cerraba. Lo que había empezado como una aventura estaba a punto de convertirse en una guerra, y el precio sería más alto de lo que imaginaba. El aire en la casa de Mariana se volvió irrespirable. Luis no volvió a mencionar a Daniel directamente, pero su actitud lo decía todo.
Pasaba más tiempo en casa, algo raro para un hombre que vivía en las calles, y sus silencios eran más pesados que sus gritos. Mariana lo veía revisar su celular con el ceño fruncido, contestar mensajes con monosílabos y salir al patio a fumar, siempre mirando hacia la casa de al lado. Ella vivía en un estado de pánico constante, esperando el momento en que él explotara. Daniel, por su parte, no ayudaba. Después de la advertencia de Mariana, lejos de alejarse, se volvió más imprudente. Una tarde, mientras Luis estaba en casa, él pasó por la calle silbando fuerte, como si quisiera provocar. Mariana lo vio desde la ventana y sintió que el suelo se le derrumbaba. Esa noche, Luis salió sin decir a dónde iba y regresó tarde, oliendo a aguardiente y con los nudillos rojos, como si hubiera golpeado algo o a alguien. Cuando ella le preguntó, él solo gruñó, nada que te importe. Pero sus ojos decían otra cosa. Mariana intentó hablar con Daniel al día siguiente. Lo encontró en la ferretería, aprovechando que Luis había salido a trabajar. Tienes que parar, Daniel. Esto no es un juego. Luis está sospechando, y si se entera de verdad, no sé qué va a pasar. Él la miró, apoyado en el mostrador, con esa sonrisa que ya no le parecía encantadora, sino peligrosa. Que haga lo que quiera, vecina. Yo no le tengo miedo a ese viejo. Tú eres mía, y punto. La posesividad en su voz la estremeció. Intentó razonar, pero él la cortó, si me dejas, Mariana, no respondo. Piensa bien lo que haces. Esa advertencia resonó en ella toda la noche. No era solo Luis el problema, Daniel también estaba cruzando líneas que no esperaba. Lo que había sido una aventura apasionada ahora era una trampa de la que no sabía cómo salir. Decidió poner fin, de verdad esta vez. Pero el destino no le dio tiempo. 2 días después, el barrio se despertó con un escándalo. Mariana estaba en la cocina cuando escuchó gritos en la calle. Salió y vio a Clara y otras vecinas señalando la casa de Daniel. Se lo llevaron, decía una, histérica. La policía se lo llevó hace rato. Mariana sintió que el mundo se detenía. Preguntó qué pasaba, fingiendo ignorancia, y Clara, con esa satisfacción de quien disfruta el drama ajeno, le contó, lo agarraron con droga en la moto. Dicen que anda metido con unos tipos pesados de la comuna. Pobre pelao, tan joven y ya perdido. El Soc la dejó muda. ¿Droga? ¿Daniel involucrado con delincuentes? Nunca lo había sospechado. Pero mientras procesaba la noticia, otra idea la golpeó, ¿y si Luis había tenido algo que ver? Recordó sus nudillos rojos, su salida esa noche. ¿Había ido a la policía? O peor, ¿había pagado a alguien para tenderle una trampa a Daniel? En Medellín, esas cosas pasaban más de lo que la gente admitía. Esa tarde, Daniel no volvió. Mariana esperaba que eso fuera el fin, que la pesadilla terminara con él fuera del barrio. Pero cuando Luis llegó a casa, la miró con una calma que la aterró. Parece que el vecino ya no va a molestar más, dijo, y se sirvió un café como si nada. Ella no respondió, pero supo que el punto sin retorno había llegado. Lo que no imaginaba era que el verdadero infierno aún estaba por empezar. Con Daniel fuera del barrio, Mariana pensó que podría respirar otra vez. La noticia de su arresto por droga corrió como pólvora, y aunque nadie la señaló directamente, las miradas de las vecinas, sobre todo la de Clara, eran dagas silenciosas. Ella se encerró en su rutina, evitando salir más de lo necesario, temiendo que cualquier paso en falso confirmara los rumores. Luis, por su parte, parecía haber recuperado una especie de paz. Volvía a sus horarios habituales, salía con el taxi y regresaba sin esa tensión que lo había envuelto días antes. Pero Mariana no se confiaba. Lo conocía lo suficiente como para saber que su calma era una máscara. Una semana después del arresto, mientras colgaba ropa en el patio, escuchó un motor acercarse. Era una moto, y el corazón le dio un vuelco. Miró por encima de la pared y vio a Daniel bajando de ella, con la misma ropa que llevaba cuando se lo llevaron. Estaba libre. Se acercó a su casa sin mirarla, pero ella supo que él sabía que estaba ahí. El pánico la invadió. ¿Cómo había salido tan rápido? En Medellín, eso solo significaba 2 cosas, o tenía contactos, o alguien había pagado por su silencio.
Ninguna de las opciones la tranquilizaba. Esa noche, Daniel tocó su puerta. Luis no estaba, pero Mariana dudó antes de abrir. Cuando lo hizo, lo encontró demacrado, con ojeras y una energía nerviosa que no había visto antes. «Tenemos que hablar, vecina», dijo, entrando sin esperar invitación. Ella intentó mantener la distancia, pero él la tomó del brazo. «Me metieron en un lío por culpa de tu marido. Sé que fue él. Me delató con la policía, pero no tienen nada sólido. Estoy libre, y ahora él va a pagar». Mariana lo miró, incrédula. «¿De qué hablas? Luis no haría eso». Pero Daniel soltó una risa seca. «¿No? Entonces explícame por qué un taxista amigo suyo fue el que me señaló. Me lo contaron adentro. Esto no se queda así». Su tono era frío, calculador, y por primera vez Mariana vio al hombre detrás del joven despreocupado que la había seducido. Intentó calmarlo, jurándole que no sabía nada, pero él no escuchaba. «Tú decides de qué lado estás, Mariana. Porque si no estás conmigo, estás contra mí». Después de que se fue, ella se quedó temblando. Las piezas empezaban a encajar, los nudillos de Luis, su comentario sobre Daniel, su repentina tranquilidad. ¿Realmente lo había delatado? ¿Y si era así, qué iba a hacer Daniel ahora? No tuvo que esperar mucho para saberlo. Al día siguiente, mientras Luis estaba en la calle, alguien rayó el taxi con un mensaje: «Te veo pronto». Él llegó furioso, gritando que sabía quién había sido, pero no dijo más. Mariana, desde la cocina, lo escuchó maldecir y sintió que el aire se espesaba. Esa noche, Daniel le mandó un mensaje: «Prepárate. Esto se acaba pronto». Ella no respondió, pero no pudo dormir. El barrio, que antes era su refugio, ahora era un campo de batalla. Luis contra Daniel, y ella en el medio, atrapada en una guerra que había ayudado a encender. No sabía que las próximas horas cambiarían todo, que la calma que vivía era solo el preludio de una tormenta que traería sangre y lágrimas. Días después, un vecino encontró una bolsa con droga escondida cerca de la casa de Daniel. El rumor volvió a encenderse, pero esta vez apuntaba a Luis. Mariana lo escuchó todo desde su ventana, y supo que el final estaba cerca. Solo faltaba el detonante. El barrio estaba al borde del caos. La bolsa de droga encontrada cerca de la casa de Daniel avivó los rumores, y ahora no solo él estaba en la mira, los dedos señalaban a Luis. Algunos decían que el taxista había querido incriminar al joven, pero que el plan le salió mal, otros juraban que ambos estaban metidos en algo turbio. Mariana escuchaba todo desde su ventana, con el corazón en un puño. Sabía que ninguna de las dos versiones era buena para ella. Si Luis caía, la arrastraría con él. Si Daniel ganaba, su obsesión la atraparía para siempre. Luis llegó esa tarde con el taxi hecho un desastre, un vidrio roto, el capó abollado. «Ese maldito pelao me la va a pagar», gritó, entrando como toro enjaulado. Mariana intentó calmarlo, preguntar qué pasó, pero él la empujó contra la pared. «Tú sabes algo de esto, ¿verdad? No me mientas, carajo». Por primera vez, ella vio miedo en sus ojos, mezclado con una furia que no controlaba. Negó con la cabeza, pero Luis no le creyó. Sacó el machete del cajón y lo puso sobre la mesa. «Si ese hijo de puta se acerca, lo mato. Y si tú estás con él, te juro que no respondo». Esa noche, Mariana no durmió. Luis se quedó en la sala, bebiendo y murmurando amenazas, mientras ella se encerraba en el cuarto, temblando. Sabía que tenía que hacer algo, pero no veía salida. Al amanecer, decidió enfrentarse a Daniel. Lo encontró en su patio, fumando un cigarrillo con una calma que la desconcertó. «Tenemos que parar esto, Daniel. Luis está loco, y tú no estás ayudando», le suplicó. Él la miró, tiró el cigarrillo y se acercó. «No hay vuelta atrás, vecina. Él empezó esta guerra, y yo la voy a terminar. Quédate quieta y déjame manejar esto». Pero Mariana no podía quedarse quieta. Esa tarde, mientras Luis estaba fuera, fue a la tienda y llamó a un amigo de su marido, un policía retirado que a veces ayudaba en casos del barrio. Le contó todo a medias, la pelea entre Luis y Daniel, las amenazas, el miedo que tenía. No mencionó la aventura,
pero pidió que alguien interviniera. El hombre prometió vigilar, pero le advirtió, en Medellín, estas cosas no se arreglan con palabras. Ten cuidado, Mariana. Horas después, el detonante llegó. Mariana estaba en casa cuando escuchó un grito en la calle. Corrió a la ventana y vio a Luis y Daniel enfrentados frente al taxi. Luis tenía el machete en la mano, Daniel, una navaja que brillaba bajo el sol. Las vecinas gritaban, pero nadie se metía. Te dije que te alejaras, mierda, rugió Luis, dando un paso adelante. Daniel no retrocedió. Y yo te dije que ella es mía, vení pues, acabemos esto. Mariana salió corriendo, gritando que pararan, pero ya era tarde. Luis lanzó un golpe con el machete, y Daniel lo esquivó, clavándole la navaja en el brazo. La sangre salpicó el pavimento, y el caos estalló. Alguien llamó a la policía, pero antes de que llegaran, Luis, ciego de rabia, embistió a Daniel contra el taxi. El joven cayó, y Luis levantó el machete otra vez. Mariana se interpuso, empujando a su marido con todas sus fuerzas. «Basta, por Dios». Cuando la policía llegó, los separó a ambos. Luis sangraba, Daniel estaba herido en el suelo, y Mariana lloraba, atrapada en el ojo del huracán que ella misma había desatado. Pero lo peor aún no había pasado. La calle quedó marcada por la pelea. La sangre de Luis y Daniel manchaba el asfalto, y el barrio entero se convirtió en un hervidero de murmullos y miradas acusadoras. La policía se llevó a ambos, Luis, con el brazo vendado y gritando insultos, Daniel, cojeando, pero con una furia contenida en los ojos. Mariana se quedó sola en la entrada de su casa, rodeada de vecinos que no sabían si consolarla o juzgarla. Clara, desde su balcón, la observó con una sonrisa triunfal que ella nunca olvidaría. Esa noche fue un infierno. Mariana no sabía si Luis y Daniel saldrían libres o si los retendrían. Llamó al amigo policía, quien le dijo que ambos estaban detenidos por agresión, pero que el caso era un desastre, testigos contradictorios, rumores de droga, y nadie quería meterse de lleno en una pelea de barrio. Esto se va a resolver en la calle, Mariana. Prepárate, le advirtió antes de colgar. Ella no durmió, atrapada entre el miedo y la culpa. Todo lo que había hecho, la aventura, las mentiras, la había llevado a ese abismo. Al día siguiente, Luis volvió. Llegó en el taxi, con el brazo en un cabestrillo y una expresión que helaba la sangre. No dijo nada al entrar, solo se sentó en la sala y la miró fijamente. Sé todo, Mariana. No hace falta que lo niegues más, soltó al fin, con una voz baja que era peor que un grito. Ella intentó explicar, jurar que había terminado, pero él levantó una mano. Cállate. Esto no se acaba hasta que ese hijo de puta esté bajo tierra. Luego salió, dejando la puerta abierta y un silencio que la aplastó. Mariana supo que tenía que actuar. Fue a la comisaría a buscar a Daniel, rogando que lo mantuvieran encerrado por su seguridad. Pero el oficial le dijo que ya lo habían soltado, alguien había pagado su fianza, y no sabían quién. El pánico la invadió. Si Daniel estaba libre, y Luis lo buscaba, la sangre correría pronto. Corrió a casa de Daniel, pero no lo encontró. Solo halló la moto estacionada y un vecino que le dijo, se fue hace rato, con cara de buscar problemas. Esa noche, el barrio estaba inquietantemente callado. Mariana cerró puertas y ventanas, rezando para que todo terminara. Pero a medianoche, escuchó el rugido de una moto. Miró por la ventana y vio a Daniel frente a su casa, con una botella en la mano y los ojos brillando de rabia. Sal, Mariana, esto no se queda así, gritó, lanzando la botella contra la puerta. El vidrio estalló, y ella se escondió, temblando. Minutos después, escuchó el taxi de Luis llegar. Los dos hombres se encontraron en la calle, y el choque fue inevitable. Mariana salió, gritando que pararan, pero ya no había control. Luis sacó el machete, Daniel, una pistola que ella nunca había visto. El primer disparo resonó en la noche, y Luis cayó, con un grito que se ahogó en sangre. Daniel lo miró, jadeando, antes de apuntarle otra vez. Pero entonces, un vecino salió con un bate y lo golpeó por detrás. Daniel se desplomó, y el arma rodó por el suelo. Cuando la policía llegó,
Luis agonizaba y Daniel estaba inconsciente. Mariana lloraba, atrapada en el borde del abismo que ella había cavado. Pero el final, el verdadero golpe, aún estaba por venir. El caos en la calle se congeló en un instante eterno. Luis yacía en un charco de sangre, con el machete aún en la mano, mientras Daniel estaba tirado a unos metros, inconsciente por el golpe del vecino. Mariana, de rodillas entre los dos, gritaba sin saber a quién salvar. Las sirenas de la policía cortaron la noche, y el barrio entero salió a ver el desenlace de lo que todos habían susurrado durante semanas. Pero nadie, ni siquiera Mariana, estaba listo para lo que vendría. Los paramédicos llegaron primero. Luis aún respiraba, apenas, y lo subieron a una ambulancia mientras los policías esposaban a Daniel, que empezaba a recobrar el sentido. Mariana intentó acercarse, pero un oficial la detuvo. Usted también viene con nosotros. Hay mucho que explicar. Aturdida, subió al patrullero, mirando cómo la vida que conocía se desmoronaba en pedazos. En la comisaría, el interrogatorio fue un torbellino. Mariana confesó todo, la aventura, las amenazas, el miedo. Los policías tomaron notas, pero sus rostros no mostraban sorpresa. Entonces llegó la bomba. Su marido no está muerto, señora. Está grave, pero vivo. Y el arma que tenía el muchacho no estaba cargada después del primer tiro. Alguien más intervino aquí, dijo el oficial, dejando caer una foto sobre la mesa. Era Clara, la vecina, con una expresión fría en una imagen tomada esa noche. Mariana no entendía. Clara, ¿qué tiene que ver ella? El oficial suspiró. Todo. Ella fue quien llamó a la policía la primera vez que agarraron a Daniel. Y esta noche, encontramos un celular en su casa con mensajes suyos pagándole a un tipo para que soltaran al pelao. Quería que esto explotara. Parece que no le gustaba lo que usted hacía con su vida. El Soc la dejó muda. Clara no era solo una chismosa, había orquestado el caos. Los rumores, las indirectas, el empujar a Luis y Daniel al límite, todo era parte de un plan enfermizo. ¿Por qué? Una vecina le dio la clave después. Clara había estado obsesionada con Luis años atrás, antes de que él se casara con Mariana. Nunca lo superó, y verla con Daniel fue la gota que derramó su odio. Había manipulado a todos para destruirlos. Días después, Luis sobrevivió, pero quedó inválido, confinado a una silla de ruedas. Daniel fue condenado por intento de homicidio, aunque juró que solo quería asustar. Mariana, libre de cargos, pero destrozada, enfrentó un juicio peor, el desprecio del barrio. Clara desapareció antes de que la atraparan, dejando tras de sí un rastro de veneno. En el final, Mariana vendió la casa y se mudó a un pueblo lejos de Medellín, buscando paz. Una tarde, mientras desempacaba, encontró el collar que Daniel le dio. Lo sostuvo, llorando, no por amor, sino por el costo de sus errores. El verdadero asesino no fue Daniel ni Luis, sino la envidia de Clara, que mató lo que quedaba de sus vidas. Y aunque Mariana escapó, supo que nunca estaría libre del eco de esa noche. Esto ha sido aventura sexual entre una mujer y su joven vecino acaba en asesinato. Gracias por acompañarnos en Voces del Crimen. Si te gustó, déjanos un like, comparte y suscríbete para más historias.